entonces a iniciar nuestra clase. Si usted de pronto, yo voy a hacer algunas preguntas, entonces por favor, pues ustedes ya saben cómo es pues la mecánica, abren su micrófono, me contestan y después vuelven y lo apagan para que podamos entendernos todos. Si tienen alguna pregunta durante la conferencia, entonces durante esta charla, esta escuela, no hay problema, ustedes pueden prender su micrófono y preguntar, ¿correcto? Entonces, la clase que corresponde a, a hoy tiene que ver con las disciplinas espirituales. No sé si todos están viendo ya la pantalla. ¿Sí es así? Sí, Diana, señor. ¿la Sí, puedes ver? señor. Profe. Listo, Vemos Sí, sí. perfecto. correcto. Entonces, ¿qué son las disciplinas espirituales? Por lo general, la palabra disciplina, pues creo que ya ha sido clave para nosotros y ya nosotros entendemos que la disciplina tiene que ver eh, con algunas situaciones en nuestra vida. Disciplina tiene que ver con la capacidad que nosotros tenemos o tengamos de crecer en nuestro carácter. Disciplina tiene que ver también con algunos parámetros que se imponen. Disciplina tiene que ver también con aptitudes, con P y actitudes con C. Es decir, que la palabra disciplina encierra muchas cosas, ¿no? Lo que vamos a hablar ahorita son disciplinas no físicas, ¿sí? No materiales, sino que vamos a hablar de las disciplinas espirituales. Y dentro de esas disciplinas espirituales hay 5 que ustedes están viendo. La primera es ayuno, oración, Biblia, adoración y ofrenda. Aunque aquí están, no necesariamente vamos a verlas así en este orden, pero son las 5 disciplinas con las cuales nosotros vamos a crecer a diario. Entonces, vamos a mirar algunas cosas fundamentales de lo que es la disciplina, las disciplinas espirituales. Entonces, vamos a iniciar con las disciplinas espirituales. Hablamos de una transformación espiritual. Las disciplinas espirituales no es una cuestión de esforzarse, sino tiene que ver más con un adiestramiento. Y en este caso lo que quiere decir es que tenemos que adiestrarnos con sabiduría, ¿no? El apóstol Pablo, por ejemplo, con su discípulo joven, que era Timoteo, le recomendaba lo siguiente, le decía, ejercítate para la piedad, ¿cierto? En 1 Timoteo 4:7. No pierdas el tiempo discutiendo sobre ideas mundanas y cuentos de viejas. En lugar de eso, entrénate para la sumisión a Dios, ¿no? Esto lo encontramos en la cita que ustedes acaban de decir. Entonces, lo que queremos decir con esto es que el apóstol Pablo, hablándole a su discípulo Timoteo, le estaba recomendando que en lugar de ponerse a perder el tiempo con discusiones acerca del Evangelio, de que si los ángeles tienen cuerpo o no tienen cuerpo, si tienen alma o no tienen alma, si son espíritus de luz o no son espíritus de luz. Entonces, en lugar de ponerse a hacer ese tipo de discusiones con los demás, le está diciendo el apóstol Pablo, más bien tiene que ejercitarse o entrenarse para la sumisión a Dios. En otras palabras, tiene que crecer en el carácter espiritual, ¿no? Entonces, creo que hablando de las disciplinas espirituales, creo que todos nosotros como hijos de Dios tenemos que esforzarnos, ¿sí? Y entrenar en esa tarea. Ahora, cuando yo hablo de disciplina espiritual, no consiste en calcular cuánto tiempo al día leemos, por ejemplo, la Biblia, ¿sí? O cuántos minutos nos pasamos en oración.
lo que se quiere decir es que estas disciplinas deben crear en nosotros una oportunidad para que Dios pueda obrar en nuestras vidas. Entonces, si yo, por ejemplo, tengo la disciplina de orar todos los días y de leer la palabra de Dios, no importa cuánto tiempo invierta, lo que yo necesito es que cada día que yo, por ejemplo, ore al Señor, o cada día que yo lea la palabra de Dios, la esté entendiendo. Y cuando yo ore, esté orando con sabiduría y como Dios quiere, ¿cierto? Porque de nada me sirve yo leer 3 horas continuas la palabra de Dios y no entiendo absolutamente nada. O 1 hora orando y orando y orando, repitiendo vanas oraciones, de nada me sirve. Entonces, las disciplinas espirituales nos llaman es a movernos más allá de una vida superficial y empezar entonces a tener una profundidad en mi disciplina espiritual con Dios. ¿Me explico? Ustedes en esta escuela de membresía, creo que es, nosotros nos estamos preparando es para que nuestro carácter sea amoldado, nuestro carácter sea desarrollado de tal manera que yo vaya aprendiendo cada día más a cómo comunicarme con el Señor, ¿cierto? No es que el Señor de pronto cierre los oídos y no me escucha, no, el Señor nos escucha, sino lo que queremos aquí es que cada uno de sus hijos comience a profundizar en su relación con Dios, que su devocional, que su vida de oración sea una vida de oración en la cual usted pueda pedir al Señor y las cosas que usted pide al Señor, esas mismas cosas se estén cumpliendo en su vida. Que si usted va a hacer su devocional, usted así escoja un capítulo, así escoja un párrafo, un versículo, usted sienta que Dios está hablando a su vida, ¿no? Entonces, en esta serie nos proponemos ver 5 disciplinas que inclusive Jesús practicó y que lo hicieron llegar a ser, pues, el Hijo amado de Dios y el orgullo del Padre, ¿correcto? Hasta aquí está todo claro, es una pequeña introducción de qué es una disciplina espiritual. Una disciplina espiritual simplemente es un entrenamiento diario en un área específico. Si yo estoy hablando de las disciplinas espirituales, tiene que ver un entrenamiento diario, ¿sí? En una disciplina espiritual. ¿Cuáles son esas disciplinas espirituales? Vamos a empezar con la primera. La primera disciplina espiritual, la cual todo hijo de Dios debe empezar a entrenarse, es la oración. No sé si ustedes tienen su material, de pronto aquí no está todo el material, pero ustedes en casa después pueden verificar sus notas. Entonces, hablando de la oración, ¿cierto? Lo primero que nosotros debemos aprender es a orar. Em, ¿Qué es orar? Y yo creo que todos podemos decir orar es hablar con Dios, ¿cierto? Pero ¿qué hablamos con Dios? ¿Qué creen ustedes que debemos hablar con Dios? El que me quiera responder puede abrir su micrófono, puede contestar. ¿Qué debemos hablar con Dios? Veo que Carlos Tafur levantó la mano. Sí, Carlos. ¿Puedes activar el micrófono, Carlos, por favor? Bueno, si no, por ahí yo veo a John Mauricio que está muy pendiente. John Mauricio, ¿qué debemos hablar con Dios? Eh, Muy buenas tardes. La oración es una comunión con Dios. Normalmente, como lo dice la palabra, debemos de tener un lugar para ese,
para ese momento, para la comunión, orarle, alabarle, glorificarle, recibir dirección de Él, Ujú, bueno, ok. sal- exaltarlo y no solamente, solamente pedirle por nuestras necesidades, sino primero va basado a la adoración, exaltación, gratitud, eh, todo lo grandioso que es Él. Ujú, Después vamos por la dirección para así orar, bueno, que Él nos Mauricio. ponga palabras en nuestras bocas y así expresarnos hacia Él. Y no Ok. solamente por nosotros, sino por los demás, por los líderes, familias, hermanos, por todos los grupos, ¿sí? No solamente por uno mismo. Sí. Yo, Mauricio, muchas gracias. Gracias por participar. Creo que este de enséñanos a orar, este fue un pedido que los mismos discípulos le hicieron a Jesús. Prácticamente. Los judíos, los grandes sacerdotes, ellos se colgaban unas tiras aquí en sus cabezas o unos flecos aquí en las manos, donde estaban pasajes de la Biblia escritos ahí, y lo que oraban ellos eran esos pasajes. Es decir, prácticamente todos los días repetían, repetían y repetían esos pasajes. Mm, muchas iglesias, hablando por ejemplo de la iglesia católica también tiene algunas oraciones, oración al santo no sé qué, oración a la Virgen, oración al Divino Niño, y tienen muchas oraciones que son escritas, ¿cierto? Y que ellos repiten diariamente. Entonces, lo que Jesús nos enseña es que nosotros no debemos usar vanas repeticiones. ¿Qué es una vana repetición? Es la oración que usted hace todos los días y casi pide lo mismo todos los días. Entonces, en esta disciplina espiritual, ¿sí? Lo que nosotros queremos, porque ustedes van a profundizar más en las clases, yo hasta ahora les voy a dar un abrebocas acerca de cuáles son las disciplinas, pero ustedes después van a profundizar en cada una de esas disciplinas. Pero lo que nosotros queremos aquí es que, hermano, usted empiece a aprender a comunicarse con Dios de una manera que no utilice vanas repeticiones. Porque cuando nosotros utilizamos vanas repeticiones, la misma palabra nos dice que nosotros nos comparamos con los sacerdotes de aquella época, que empezaban a repetir y a repetir y a repetir y a repetir, ¿no? Entonces, hablando de ese tema de las oraciones, ¿cierto? Hay prácticamente aquí algunas citas, las que ustedes ven ahí en la pantalla, por ejemplo en Santiago 4:3, y dice, y cuando piden, no reciben porque piden con malas intenciones para satisfacer sus propias pasiones, ¿cierto? Entonces, es decir, cuando nosotros oramos, el hecho de pedir alguna cosa, también debemos saber cómo pedirla, ¿cierto? Entonces, dos cosas aquí ya para pasar a la otra disciplina espiritual, hermanos. Lo que nosotros queremos hablar de la oración es que la oración es muy fundamental en la vida de un hijo de Dios. O sea, la oración es un arma poderosa y es el arma más poderosa, pienso yo, que nosotros tenemos para contrarrestar todos los ataques del enemigo. Yo he recibido testimonios de muchas hermanas que inclusive han orado por sus hijos que han estado perdidos en la droga o que han estado perdidos en vicios y han orado no un mes, han durado orando por ellos un año, pero al año Dios les responde y ese hijo vuelve arrepentido y vuelve una persona totalmente diferente. ¿Y debido a qué? A las oraciones, ¿sí? La oración, hermanos, tiene un poder que ustedes no se imaginan, tiene un poder inalcanzable.
Pero entonces nosotros como hijos de Dios debemos aprender a orar para que no caigamos en esas vanas repeticiones, ¿sí? Ahora, es como si ustedes, por ejemplo, estuvieran hablando con una persona, digamos que usted habla con su papá todos los días y todos los días le dice lo mismo, ¿cierto? Aunque el Señor no se cansa de escucharnos porque Él nos escucha todos los días, pero dígame, si usted repite todos los días lo mismo, pues prácticamente no va a suceder. Y el salmista David, por ejemplo, el salmista David era una de las personas que pasaba mucho tiempo orando, ¿no? Ahora, aquí las oraciones, entre más me demoro yo, pues va a ser efectiva. No, aquí el tiempo de la oración no quiere decir que sea más efectiva con otra, pero nosotros, si estamos en una disciplina, debemos empezar a tener una vida de oración continua, ¿no? Como decía la palabra, o como dice la palabra de Dios, orad sin cesar, ¿no? Orad sin cesar. Es decir, que yo puedo orar todo el día mentalmente, pero lo que nosotros queremos aquí es que usted destine un tiempo del día para que usted ore al Señor, ¿no? ¿Cómo lo va a hacer? Es lo que van a aprender ustedes a desarrollar durante esta jornada de las disciplinas espirituales. Entonces, ¿cuál es la primera disciplina espiritual? La oración. Y la oración es un arma poderosa que Dios nos ha dado para luchar contra las huestes de maldad, para luchar contra las armas forjadas. Por ejemplo, en este tiempo, hermanos, en este tiempo el Señor nos ha confinado, ¿cierto?, a nuestras casas y nos ha confinado por varias razones. El Señor tendrá sus propósitos en nosotros. Pero una de las cosas que debe estar funcionando en nosotros es la oración. Y yo creo que debemos, ahorita tenemos muchos motivos y muchas razones por las cuales orar al Señor y muchas razones por las cuales pedirle al Señor que nos acompañe, que nos ayude, que nos proteja. ¿Listo? Entonces, ¿cuál es la primera disciplina espiritual? La oración. Vamos a mirar la segunda disciplina espiritual. Y la segunda disciplina espiritual tiene que ver con el estudio de la Biblia, el estudio de la Biblia, ¿cierto? Ahora, si la oración es fundamental, ¿creen ustedes que el estudio de la Biblia lo es también? Danilo, por ahí lo veo muy juicioso. ¿No tiene micrófono? Ok, está bien. No sé quién me quiere pues dar una referencia. ¿Por qué el estudio de la Biblia también es importante? ¿O es simplemente nosotros como hijos de Dios quedarnos con las predicaciones o quedarnos con las escuelas que nos dan o con el estudio de los grupos familiares? Entonces, ¿por qué es tan importante el estudio de la Biblia? ¿O es importante o no es importante? No sé si Paola Díaz. El estudio importante de la Biblia, Dios nos puede hablar a través de ella, tener nuevos conocimientos, Ujú. nuevas expectativas para así dar enseñanza a través de ella, ¿sí? Sí, A través de ella irnos formando como creyentes, como servidores al camino de Dios. sí, ok. Muchas gracias, yo Mauricio. Entonces, así como la oración es importante, el estudio de la palabra de Dios también lo es, ¿no? Ahora, aquí en este slide que les estoy presentando, dice, la Biblia sigue siendo el instrumento que Dios usa para transformar las vidas de las personas, ¿no? Es decir, eh, Dios es posible que nos hable a través de sueños, ¿sí? Es posible que Dios nos hable a través de alguna profecía. Es posible que Dios nos hable a través del pastor. Es posible que Dios nos hable a través de un maestro de una escuela, ¿sí? Y eso es importante porque son personas que Dios ha utilizado. Pero la manera más particular de Dios hablar con nosotros, sus hijos,
es a través de la palabra de Dios, ¿cierto? ¿Y sabe qué es lo rico de esto? Lo rico de esto es que el estudio de la Biblia es un estudio personalizado. Es decir, usted no tiene que de pronto ir a la escuela o ir a una universidad, aunque algunos pastores lo han hecho, pero usted no necesita, como hijo de Dios, ir a una universidad a estudiar teología para poder entender la palabra de Dios. No, señor. Dios está disponible, ¿sí? Y cualquier persona que se acerca a Él, ¿sí? Va a poder escuchar la voz de Dios a través de la palabra. Ahora, no todos van a entender cuando leen. Sí, es correcto que no todos van a entender cuando leen, ¿cierto? Pero en esa medida en que usted empieza a tener una disciplina con Él, el Espíritu Santo va a iluminar su mente, va a iluminar su corazón para que usted pueda entender lo que lee y el Señor de esa manera puede hablarle. Ahora, cuando yo hablo de que Dios habla de una manera personal a través de la Biblia, también lo hace de otra manera a través de los pastores, ¿cierto? Pero la mejor palabra, por decirlo así, que más me enriquece, aunque toda es palabra buena, es la palabra que usted tiene en su devocional a diario. Porque vuelvo y les digo, es una palabra que es personal para usted, ¿cierto? La, la palabra del Señor dice en Salmo 119, 105, ¿cierto? Tu palabra es lámpara a mis pies y luz a mi sendero. En otras palabras, si yo no leo la palabra de Dios, yo no voy a saber para dónde voy, ni mi camino, el camino que yo quiero recorrer, no se va a iluminar, ¿cierto? Entonces, si nosotros no complementamos a la oración la lectura de la palabra de Dios, nosotros nos vamos a quedar a medias. Me explico con este ejemplo. Un ciclista tiene que salir todos los días a recorrer cierta cantidad de kilómetros. Si un ciclista llega el lunes y diga, uy, recorrí 100 kilómetros, ya con eso tengo para toda la semana, no le va a servir esa disciplina. Él tiene que salir a recorrer todos los días 100 kilómetros y cada día ir aumentando 1 o 2 o 3 o 10 kilómetros de acuerdo a su entrenamiento para poder competir en una carrera de importancia. Lee el domingo la palabra de Dios, usted no está haciendo nada. Usted dice, no, yo ya hice mi devocional el domingo, ya lo vuelvo a hacer el otro domingo. No, la palabra del Señor es una disciplina y debe ser como la oración hecha y tomada a diario. Dice que los grandes avivamientos de la historia, ¿cierto? Se iniciaron con la gente que deseaba y que tenía la necesidad de volver a la palabra con desesperación y compasión. No sé si ustedes han escuchado el relato de Nehemías, cuando Esdras abre la palabra ante todo el pueblo en la plaza principal. Vamos a decir algo aquí. Todos conocemos la Plaza Bolívar. Digamos que descubrimos la palabra de Dios y todos nos reunimos en la Plaza Bolívar y llega alguien, abre la palabra de Dios y comienza a leer la palabra de Dios, ¿cierto? Dice que Esdras leyó la palabra de Dios junto con otros que estaban ahí en el pueblo, y el pueblo apenas escuchó la palabra de Dios, dice que se pusieron a llorar, escuchando todas las maravillas que Dios había hecho con su pueblo, porque la palabra de Dios estuvo como escondida en algún tiempo para los judíos que estuvieron en cautiverio, ¿cierto? Entonces, digámoslo así concluyente como ahora, que nos dijeran a nosotros, tenemos que guardar todos la Biblia, tenemos que guardarla. Nadie puede utilizar la Biblia, ni en internet, ni en celular, ni la que está pues prácticamente ahí escrita en nuestras manos. ¿Será que nosotros podemos recordar palabra de la que estaba escrita o vamos a recordar los 2 o 3 versículos que nosotros nos aprendimos durante nuestro discipulado, ¿no?
Entonces, mire la importancia de la palabra de Dios. La importancia de la palabra de Dios tiene que ver con la manera en que Dios se comunica con el hombre. Y si usted va a orar, usted necesita saber Dios qué le dice. Para poder que su oración sea efectiva, usted necesita tener un tiempo de oración y un tiempo del devocional diario. Entonces, hermanos, si usted quiere ser un verdadero hijo de Dios y quiere crecer, usted tiene que ir a la palabra todos los días, todos los días. Inicialmente uno a veces no va a entender todo, pero si usted ora y le pide al Señor que le dé sabiduría, dice la palabra del Señor que Dios le da a usted sabiduría y va a sobreahondar en sabiduría para que usted pueda entender, ¿sí?, lo que está leyendo. Gracias a Dios en esta escuela usted va a poder hacer un estudio devocional, su estudio devocional, y eso se lo van a enseñar como una disciplina. Entonces llevamos dos disciplinas espirituales, ¿no? La primera es la oración, la segunda disciplina espiritual es el estudio de la palabra de Dios, el estudio de la Biblia. Vamos con nuestra tercera disciplina espiritual. La tercera disciplina espiritual tiene que ver con los diezmos y tiene que ver con las ofrendas, ¿no? Tiene que ver con los diezmos y con las ofrendas. Ahora, muchas personas tienen pues algunas posiciones encontradas en cuanto al tema de los diezmos y las ofrendas, por todo lo que ustedes han escuchado, por todo lo que ha salido en la internet, por aquellas personas que han aprovechado y se han aprovechado de una iglesia para poder confundir a las personas y para poder robar, por decirlo así, ¿no? Entonces, creo que muchas personas no han venido a la iglesia precisamente por ese tema de comentarios. Entonces, cuando yo hablo de los diezmos y de las ofrendas, ¿cierto? Yo tengo que hablar no de una imposición, ¿sí? No de un mandato, por decirlo así. Los diezmos y las ofrendas, aunque la Biblia lo habla como trae todos los diezmos al alfolí y haya abundancia en su casa y probadme ahora en esto, dice el Señor, si no os abriré las ventanas de los cielos y derramaré bendiciones hasta que sobreabunde, ¿no? Entonces, muchos dicen, hay que sembrar para que usted recoja. Si usted pacta o hace un pacto, usted va a recibir, ¿cierto? No, no nos queremos ir por ese lado, porque eso ya se están yendo y se están sesgando de la palabra del Señor. Yo diezmo y yo ofrendo por gratitud. ¿Por gratitud a quién? A Dios. A Dios que es el que lo ha dado todo. A Dios que es el que prácticamente me ha provisto, ¿sí? A Dios que es el único Dios verdadero que existe. Y ustedes ahorita se van a poder dar cuenta, y yo creo que se están dando cuenta con el tema del coronavirus, ¿cierto? Que el coronavirus nos ha colocado a todos en la misma posición. ¿Por qué? Porque el coronavirus les da a los ricos, a los de media clase y también les da a los pobres, ¿cierto? Entonces, nos ha puesto a todos en un mismo balance. Entonces, esto no es de dinero, no es de ser rico o ser pobre. Los diezmos y las ofrendas se tienen que ver como un modo de gratitud a Dios. Usted lo tiene que ver como yo diezmo, yo ofrendo por gratitud a Dios. Ahora, en cierta medida, el diezmo, cuando uno habla de diezmo, 10 quiere decir el 10%, ¿sí? Pero no necesariamente tiene que ser el 10%. Usted puede diezmar más del 10% si así Dios lo pone en el corazón. O puede ofrendar lo que también haya en su corazón. Y hay un ejemplo que, que está aquí resaltado en amarillo y la protagonista en esta oportunidad fue una mujer anciana. Yo no sé si ustedes recuerdan eh, ese episodio de que se acabó un culto en antiguo, vemos esto en el Nuevo Testamento,
Y en ese culto que se acabó, entonces hubo tiempo para las ofrendas. Y todos estaban pasando, le estaba refiriendo el Señor precisamente esta anécdota, y todos estaban pasando, y los ricos pues llevaban sus bolsadas de dinero, sus bolsadas de talentos, de ciclos de plata, ¿cierto? Y entre esos que estaban pasando ahí a depositar en el arca la ofrenda, venía una mujer anciana, que dice la palabra del Señor, según Jesús lo relata, era una viuda, ¿cierto? Y cuando pasaba esta viuda, ¿sí? Y los discípulos estaban en ese servicio y todos estaban pendientes, pasó esta viuda y el Señor les dijo a todos los discípulos que estaban con él, ¿eh? Por tanto os digo que esta mujer acaba de dar más que todos los que han pasado. Los discípulos le decían, pero ¿cómo así? Si ella solamente depositó 2 moneditas y el resto depositó mucho más. Y entonces el Señor les dice, es que no es lo que ustedes traen, la cantidad de lo que traen, es lo que hay en el corazón. Esa mujer dio de todo lo que tenía, ella ofrendó. Los otros dieron de lo que les sobraba, ¿cierto? Entonces, esa es la actitud. Lo que estaba diciendo Jesús no es el monto de la ofrenda o del diezmo. Lo que Dios estaba hablando en esta disciplina espiritual es la actitud del corazón. Cuando yo voy y diezmo para que el Señor me triplique lo que yo le di, no es una actitud correcta. Cuando yo hago un pacto para que el Señor me responda algo, no es una actitud correcta. ¿Por qué? Porque el Señor lo que ve es nuestro corazón. Así que cuando usted ofrende, cuando usted diezme, hágalo con una actitud de gratitud. Gracias, Señor, por la vida. Gracias, Señor, por el trabajo que me has dado. Gracias, Señor, por mi familia. Gracias por la salud. Gracias por esto, Señor. En gratitud yo ofrendo. En gratitud yo diezmo, ¿cierto? Entonces, mire las diferentes razones. Entonces, lo de la ofrenda y de los diezmos debe ser una disciplina que va dirigido a mi actitud de dar con gratitud, no al pastor, ¿cierto? No a los líderes de la iglesia, de gratitud a Dios, porque yo le doy a Él, no a Dios, ¿cierto? A Él le doy por gratitud, ¿correcto? ¿Alguna pregunta hasta aquí, hermanos? ¿O todo está clarito? Bueno, vamos con nuestra cuarta disciplina espiritual. Nuestra cuarta disciplina espiritual tiene que ver con el ayuno. Yo creo que algunos de ustedes han ayunado alguna vez en la vida, ya sea porque le tocó, porque no hubo en casa que comer, o de pronto porque usted dijo, sí, voy a ayunar a pedir al Señor por algo que me ha pasado, ¿no? Ahora, en cuanto al ayuno, hay muchas versiones, ¿no? Hay la versión, por ejemplo, católica del ayuno, y ahorita se viene la Semana Santa. ¿Cuál es el ayuno de ellos? El ayuno, de acuerdo a la Iglesia Católica, es no comer carne, ¿cierto? Pero entonces usted sí puede comer pescado, pescado seco, que es tan rico en esta época. Entonces usted ayuna con 2 libras de pescado seco, eso es su ayuno, ¿cierto? O ayuna con 2 latas de sardina o ayuna con 2 latas de atún, ¿cierto? Este es el ayuno que muchos dicen. Otros consideran que el ayuno es abstenerse de hacer cosas. Entonces yo hoy no voy a barrer, entonces estoy ayunando porque no voy a barrer, ¿cierto? Entonces hoy ayuno de arreglo de casa. Hoy hay ayuno de tal cosa, ¿cierto? Entonces, vamos a mirar a grosso modo qué es el ayuno. Vuelvo y les digo, ustedes van a tener oportunidad para profundizar en esto, ¿no? Entonces, si nosotros vamos, por ejemplo, al Evangelio según San Lucas, en el capítulo 4,
el evangelista nos cuenta la siguiente historia de Jesús. Ustedes se acuerdan que Jesús fue bautizado ¿en qué río? En el río Jordán. Y fue bautizado allí por el profeta Juan el Bautista. Juan el Bautista le está bautizando y hay una escena muy bonita donde interviene Dios Padre diciendo, este es mi hijo amado, en quien tengo complacencia, pero también está la participación del Espíritu Santo que descendió como paloma. Esta escena que nos muestra ahí es una escena donde Jesús recibe el aval para empezar su ministerio. El aval de Dios Padre y el aval del Espíritu Santo. Entonces, una vez que Jesús fue bautizado en el río Jordán, dice que él fue llevado por el Espíritu al desierto y allí él ayunó por 40 días y 40 noches, ¿no? ¿Y cómo fue ese ayuno que hizo Jesús? Dice la palabra del Señor que no comió ni bebió nada durante ese tiempo. Es decir, que el ayuno que nosotros, el verdadero ayuno, es prácticamente no comer nada, ¿sí? No comer nada. Ahora, ese es prácticamente el ayuno que practicó Jesús. Entonces, si yo voy a ayunar, muchos van a decir, hay unos que ayunan un día entero, ¿sí? Hay otros que ayunan mediodía, ¿sí? Y hay unos que ayunan hasta las 6 de la tarde. Bueno, el tiempo que usted se dé para ese ayuno, ¿sí? Es un tiempo pactado entre usted y Dios, ¿sí? O por decir algo, que nos vamos a unir como iglesia y vamos a ayunar todos hasta el mediodía y vamos a ayunar pidiéndole al Señor, por decir algo, que nos unamos en esta época para pedirle al Señor que cese la peste, que cese este problema del coronavirus para que nosotros pues tengamos descanso para nuestra alma ante tanta incertidumbre. Entonces toda la iglesia va a ayunar mediodía o vamos a ayunar todo el día, ¿no? Pero muchas veces usted puede hacerlo en su casa, usted puede hacerlo por usted solo. Usted dice, Señor, yo quiero ayunar hoy y voy a ayunar mediodía. Y usted lo puede hacer sin ningún problema. Pero déjeme decirle que el ayuno verdadero es prácticamente no comer nada. Ahora, pero usted en ese ayuno tiene que tener una intención, porque yo no puedo decir voy a ayunar y listo, y me voy a jugar, me voy a hacer los quehaceres de la casa. No, el ayuno que usted haga debe tener una intención. ¿Y cuál es la intención? De dirigirse a Dios por alguna petición que usted tiene. Entonces, que usted se consagre ese día, ¿cierto? En ese ayuno, usted sea un ayuno de recogimiento. Ahora, tampoco, como dice el Señor hablando del ayuno, ese día que usted ayune, usted tiene que decirle a todo el mundo, hoy estoy ayunando. No, nadie tiene por qué saberlo. Es algo que usted va a hacer con el Señor, ¿sí? Ni ese día pues no se va a bañar, ni ese día se va a colocar una ropa rasgada. No, el Señor dice, no, no tiene por qué ponerse de luto, ¿sí? Si usted va a ayunar, usted dice, Señor, yo quiero ayunar. Y ese día debe ser un día en el cual usted se lo dedica al Señor para orar por una petición específica o para darle gracias al Señor por una oración que ha sido respondida, ¿no? Ahora, Isaías, el profeta Isaías, nos habla de otro ayuno que no consiste en dejar de comer, o sea, en el cual consiste en dejar de comer para buscar a Dios, sino uno mucho más complejo. Él habla, por ejemplo, de un ayuno que tiene que ver con dejar de ser, por ejemplo, menos egoístas, insensibles, faltos de misericordia. Y miren este pasaje que está colocado en esta filmina, al cual les invito para que lean conmigo. Dice, no es más bien romper, hablando del ayuno, romper las cadenas de injusticia y desatar las correas del yugo, poner en libertad a los oprimidos y romper toda atadura. ¿No es acaso el ayuno compartir tu pan con el hambriento y dar refugio a los pobres sin techo, vestir al desnudo y no dejar de lado a tus semejantes? Entonces, el ayuno, hermanos,
El ayuno verdadero es no comer nada y en ese tiempo buscar a Dios, ¿cierto? Pero nosotros, hablando de Isaías acerca de este ayuno, él habla de un ayuno diferente, el cual no fue el ayuno que Jesús nos enseñó, ¿cierto? Pero él lo que estaba diciendo, en lugar de ustedes ponerse a ayunar por nada o por decir que son religiosos, ¿cierto? Más bien comiencen a hacer buenas obras con el semejante, con tu prójimo, con aquel que está en necesidad, con el hambriento, con el que no tiene casa, ¿cierto? Entonces, es prácticamente una comparación que él hace porque muchos ayunaban por ayunar. Entonces, si hay una disciplina espiritual, el cual nos debe mover más en esta época también, hermanos, es a llevar un ayuno con sentido, un ayuno con inteligencia, con sabiduría. Es decir, yo no como nada porque quiero buscar a Dios. ¿Sí me hago entender? Entonces, la oración. Segundo, el estudio de la palabra de Dios. El tercero, la disciplina de los diezmos y las ofrendas. El cuarto, el ayuno. Y vamos ya a terminar con el quinto. El quinto tiene que ver con la adoración. Con la adoración. Y nuestra adoración debe ser una adoración en espíritu y en verdad. Muchas veces nosotros nos limitamos porque no sabemos cantar, ¿sí? A uno le preguntan, ¿y usted, hermano, canta? No, yo no canto ni en la ducha, ¿sí? O cuando canto se totean los bombillos de la casa, o cuando canto se rompen los vidrios de la casa. Entonces muchas veces nosotros nos limitamos para adorar al Señor y decimos, no, pues que adoren los que cantan bonito, ¿cierto? El Señor dice que Él está buscando adoradores en espíritu y en verdad. Así que la adoración no debe ser una cuestión de formas. La adoración tiene que ver con un espíritu agradecido. Y para la adoración, pues prácticamente no hay fórmulas, no hay posturas, ¿sí? No hay recetas, ¿sí? Los verdaderos adoradores, los que desean impactar el corazón del Padre, dice la palabra de Dios que deben hacerlo en espíritu y en verdad. Pero ¿qué significa eso? ¿Qué significa adorar en espíritu y en verdad? Primero, no podemos adorar a Dios en espíritu sin su ayuda, ¿cierto? No es posible adorar si el espíritu de Dios no vive en nosotros, ¿cierto? Ahora, ¿cómo así? Sí, muchas veces, hermanos, nuestra adoración no sale del techo hacia Dios porque nuestra vida, ¿cierto? Nuestra vida no está en una correcta relación con Dios. Si el Espíritu Santo vive dentro de usted, ¿cierto? El Espíritu Santo le va a llevar a usted a que pueda adorar a Dios. ¿Sabe por qué? Porque Dios nos ha creado a nosotros, lo ha creado a usted, me ha creado a mí, para que adoremos a Dios. Ese es uno de los principios de la creación del hombre. Dios ha creado al hombre para que le adore, ¿sí? Si usted es hijo de Dios, su compromiso es adorar a Dios, pero su adoración debe ser una adoración genuina y esa adoración genuina tiene que hacerla en espíritu y para eso el Espíritu Santo debe estar en usted. Es por su espíritu, por el Espíritu de Dios que podemos nosotros proclamar a Jesús como Señor, ¿no? Y esa de pronto fue la respuesta que Jesús le dio a la mujer samaritana. No sé si ustedes se acuerdan de ese relato también. Cuando la mujer samaritana va a sacar agua de aquel pozo y estaba y se encuentra con Jesús, ¿cierto? La mujer le dice a Jesús, pero
Jesús le pide agua y ella le dice, pero usted cómo es posible que usted siendo judío y yo samaritana, porque en ese tiempo los judíos y los samaritanos eran enemigos, no se podían ni ver. Entonces le dice la mujer, pero ¿cómo usted siendo judío y yo samaritano, usted me pide que le dé agua de beber, ¿cierto? Y entonces el Señor le dice, no, es que si usted supiera, ¿cierto? Que yo le puedo brindar un agua que cuando usted la tome no va a volver otra vez a sentir sed, ni va a tener. Jesús, perdón, le estaba hablando de un agua que era para una fuente de vida eterna. Ella estaba hablando de un agua física y material. Es decir, no se trata de que el agua es H2O, la fórmula, ¿no? No se ve de un vaso, sino una fuente, es un manantial de vida eterna. Entonces, la adoración tiene que salir del corazón, hermano, ¿sí? Por eso es que el Señor dice que en los postreros días, cuando Él venga, hay muchos que le van a decir, venga, Señor, yo echaba fuera demonios, yo te alababa todos los domingos en Chalón y alzaba las manos y yo lloraba. Y el Señor les va a decir, apartados de mí, hacedores de maldad, yo no los conozco a ustedes. ¿Por qué? Porque la oración, la verdadera oración, tiene que salir del interior de nuestro corazón. Si en usted no habita Jesús en su corazón, si en usted no está el Espíritu Santo, su adoración no es una adoración que llegue a los oídos del Señor, ¿sí? Por eso el Señor dice, yo estoy buscando adoradores que me adoren en espíritu y en verdad. Pero en segundo lugar, ¿cierto? Si nosotros vamos a adorar a Dios, tenemos que ser íntegros, es decir, personas de verdad, ¿sí? ¿Qué significa integridad o qué significa santidad? Que nuestro corazón esté en paz con Dios. Porque si yo soy un fornicario y todavía lo practico, soy un hipócrita y todavía lo practico, si soy un mentiroso y todavía lo practico, si soy un ladrón y todavía lo practico y voy a la iglesia a adorar al Señor, lo mismo sucede. Mi adoración no va a salir porque en mi vida hay algún problema. Cuando yo me acerco a adorar a Dios, yo debo tener un corazón limpio. Si usted ha pecado, pida perdón al Señor y póngase en paz con el Señor para que su adoración sea escuchada por el Señor y Él se deleite de su adoración. El Señor está buscando, hermanos, una nueva generación de adoradores, ¿sí? Unos que no solo le adoren con canciones y expresiones de gratitud, sino con corazones llenos de justicia y llenos de rectitud. No importa si usted canta bonito, si usted desafina, si a usted le salen gallos, si usted no canta bien. El Señor se complace en esa alabanza. El Señor se complace en esa adoración, porque es usted una persona que le está adorando con un corazón justo y con un corazón recto. ¿Correcto? De 5 disciplinas en esta clase, hermanos: la oración, el estudio de la Biblia, los diezmos y las ofrendas, el ayuno verdadero y la adoración que debe ser en espíritu y en verdad. Así que, Dianita, abrimos espacio entonces para las preguntas. Si hay algunas preguntas, algunas dudas, podemos entonces ahorita hacerlas. Sí, claro que sí, ya pueden activar sus audios y sus videos para pues realizar las preguntas al pastor Omar. Tenemos también unos minutos acá. Por acá o por chat, si quieren hablar por chat, preguntas por chat. Preguntas, ¿alguien tiene preguntas, dudas, inquietudes? Dicen los profesores que cuando no hay pregunta, 2 cosas pueden pasar. 1, que entendieron todo. O no 2, que no entendieron nada. entendieron nada. Espero que sea la primera,
porque si es la segunda nos toca volver a empezar otra vez. Bueno, por acá escribió Gabriela. Todo quedó muy claro. Listo, Gabriela. Buena Ok. explicación. ¿Quién más? ¿Quién más? Danilo, yo, Mauricio. No, pues gracias, hermano, ahí por esa explicación. Realmente todo lo que hizo ustedes, Se te apagó el micrófono, Mauricio. Es como la señal muy pesada. Sí. Ya por ese lado participó Danilo. Hace un rato participó Paola. Por acá hay un nuevo mensaje. De Laura Segura. Todo claro, muchas gracias. Parece que muy buena explicación, pastor. Todo claro. Bueno. ¿Y usted alguna pregunta, Diana? tuvimos un fallo en la, tuvimos un fallo en la, Sí, es la que conexión. se está cayendo porque a mí también se me cayó hace rato. Sí. Retomo ahí lo que iba a decir, el hermano pastor, ¿no? Todo lo dijo basado a la Biblia, según más que todo Mateo y Lucas. En Mateo y Lucas hablamos de eso, como lo habla el Señor Jesucristo, de la oración, del ayuno, de los diezmos, como lo dice Malaquías. Entonces, todo está muy, muy claro ahí respecto a las 5 factores que hablan ahí de la palabra de Dios. Gracias, Mauricio. ¿Sí? Ahora, como yo les decía, hermanos, este es un abrebocas, ¿no? Ya ustedes toda una clase para hablar de